Hola mis amigos, buenas. Bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, como todas las semanas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. El objetivo, como siempre les comunico, les aviso, les digo, no es poder solamente brindar información, sino poder brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Y obviamente todos podamos edificarnos y el objetivo, como siempre, es venir a Cristo. Bueno, así que a empezar la clase, sigamos adelante y empecemos una semana más. Nos toca lo que es el canon del Nuevo Testamento. El día de hoy, pues, nos toca ver lo que es la semana del 2 de octubre al 8 de octubre. Eso indica que ya estamos avanzando, empezando el mes de octubre. El manual Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nos toca lo que es el libro de Efesios. El libro de Efesios es un bonito libro, el cual muchas veces, obviamente en la iglesia eh, no lo explotamos, prácticamente no lo tomamos mucho. Somos más del libro de Mormón, somos más de los libros de los 4 evangelios, y los demás libros casi lo leemos muy poco, no le sacamos mucho provecho. Así que vamos a ver el libro de Efesios el día de hoy. Como dice la clase, corresponde a lo que es la semana del 2 de octubre al 8 de octubre. Así que vamos a empezar esta clase del día de hoy, para poder verlo, para poder aprender acerca un poco más. El título de la clase del día de hoy es A fin de perfeccionar a los santos, basado en el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, el cual dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fin del versículo. Ese es el título de la clase, perfeccionar a los santos. Y justamente, ¿cuál es la manera de perfeccionarnos? Bueno, recientemente, esta semana corresponde a lo que es del 2 de octubre al 8 de octubre, y hemos tenido una forma de perfeccionar que hace la iglesia. ¿Cómo es? A través de la conferencia general. ¿Qué tal la conferencia, mi hermano? ¿Te gustó? ¿La disfrutaste? ¿Fuiste a la capilla? ¿Lo viste desde casa? Recuerdo que una vez me invitaron a una casa, les comento, para ver la conferencia. Me han invitado muchas veces, por cierto, ¿verdad? Y haber ido. Y al final siempre sucede lo mismo. No se puede a veces ver la conferencia. ¿Por qué? Porque todos hablaban, todos comían, se hizo una pequeña comida, había bulla, así que al final de verdad que es un poco difícil. Ojalá que ustedes puedan hacerlo, si lo hacen, pero es un poco complicado hacerlo, ¿eh? Es un poco complicado hacerlo cuando hay más gente, no todos comparten lo mismo. Unos lo toman casi un poco medio light, medio suave, otros son más espirituales, quieren más escuchar más porque quieren sentir, otros toman notas, otros normal, diversos, ¿verdad? Es diversas experiencias. Si gusta, usted puede comentar ahí cómo acostumbra a ver las conferencias, cómo es mejor para usted, mi amigo, ver la conferencia o tomar nota de la conferencia. Algunos no lo hacen esos días, lo hacen después en el transcurso de la semana. Cada quien tiene sus formas. Son 2 días donde nuestras autoridades hablan para poder enseñarnos, para que podamos aprender. Espero que hayan tomado nota, que hayamos meditado, comparemos eso con las escrituras, estemos atentos a los líderes, a lo que nos quieren enseñar los líderes. Y por cierto, te voy a dar un consejo. En la próxima clase hablaré un algo más. Pero por ahora, sería bueno, te voy a hablar un poco más acerca de la conferencia. Algo que yo estoy seguro que no lo sabías. Pero por ahora te voy a dar un pequeño datito. Sería bueno, toma nota, sería bueno que puedas escuchar los mensajes. ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Y luego los leas los mensajes, ya sea en español o en inglés. Mi hermano, yo lo leo, yo lo escucho en inglés porque yo domino el inglés. Perfecto. Igual. ¿Lo escuchaste en inglés? Vuélvelo a leer. Leer.
cuando ya lo ponen en la página de la iglesia, ven las conferencias, léela. Y va a suceder, lo mismo sucede en español. Si lo has escuchado en español, también cuando ya salen las versiones traducidas, obviamente, en español, léelas. Lee los mensajes. Verás que hay cambios. ¿Sabías eso? Bueno, pues te lo dejo ahí nada más. Hay pequeños cambios, a veces grandes cambios. Ya, hazlo, haz la prueba y luego me comentas. No te puedo dar mucha información. La próxima clase lo veremos porque no hay mucho tiempo el día de hoy. Saludo a todos los que nos siguen. Hay muchos hermanos que nos siguen de diversos países, de Bolivia, leo de Venezuela, leo de Argentina, de Chile, de Perú también, de México, muchas gracias. Y a nuestros compatriotas de Nueva York, que leo del Bronx. También hay un hermano que siempre para viajando, que parece que viaja, ¿verdad? De diferentes lugares, a veces está en Europa. Nos saludan y muchas gracias por acompañarnos. También hermanos de España, gracias por acompañarnos y obviamente que, bueno, el idioma nos une. Así que empecemos la clase del día de hoy para poder seguir avanzando. El día de hoy veremos lo que es el libro de Efesios, enviado, pues, eso lo escribió Pablo, que estaba probablemente en Roma, enviado a quienes, a los miembros en Efeso, principal ciudad comercial de la provincia romana en Asia. ¿Qué año? Más o menos en el año 61 después de Cristo. Cristo ya había fallecido, había muerto. Fallecido, había muerto. No se dice fallecido, había muerto porque no falleció, ¿verdad? Lo mataron. Alrededor del año 61 después de Cristo, más o menos unos 30 años ya habían pasado. El propósito de estas cartas que él escribe, Pablo, es fortalecer a los santos con una revisión doctrinal, pues, del Evangelio. ¿Cuáles son los temas principales que veremos? Es la vida preterrenal, la preordenación, la última dispensación, la gracia, las obras, la organización de la iglesia, el perfeccionamiento de los santos, la vida familiar. Hablando de algunos antecedentes, cómo era la ciudad de Efesos, porque en base a eso, donde está la estrellita, y lo ven, en la diapositiva, y donde está el círculo es Israel, ¿no? Más o menos la de distancias. Donde está la estrella dice Efesos, que viene a ser Efesos, ¿no? Hay que ver cómo era la ciudad en ese entonces, por la cual escribe Pablo. Las ciudades en la costa occidental de Asia Menor eran predominantemente griegas debido a migraciones. Mucha gente pues migra. Anteriores a esas habían migrado, anteriores a través del Egeo, y eran ricas tanto en dinero como en religión. Eran lugares, habían pobres, pero en este lugar eran ricos, ¿verdad? Había mucho dinero. En tradición también eran muy ricos, mucha cultura. En su tercera misión, Pablo eligió a la populosa Éfeso, como el centro para difundir el Evangelio a través de la provincia de Asia. Éfeso era conocido como el mayor emporio o centro comercial del Asia de romana, que comprendía el tercio occidental del Asia Menor. Éfeso era una ciudad de tercera magnitud, con una población estimada en 250,000 de habitantes, más o menos, ¿no? 250,000 habitantes en ese entonces. El día de hoy en día se extienden magníficas ruinas, pues está destruido todo, desde su puerto lleno de sedimentos a lo largo de las llanuras, ¿ya, no? Hechos 19, en Hechos 19 que hemos visto, cuenta la historia de la misión de Pablo allí con precisión geográfica. ¿No? Todo eso aparte le corresponde pues a Turquía, ¿verdad? Donde ya lo mencioné alguna vez, donde la gente, pues muchos de nuestros queridos amigos y hermanas pueden disfrutar las novelas turcas. De ahí más o menos esa zona ha quedado Éfesos. Ahora, más o menos, para entenderlo, esto es los 6 capítulos de Éfesos, le he sacado más o menos para que tengamos una idea. Son 5 hojas, pero hay 6 capítulos de Éfesos, tal como, o los Efesos. Efesios es el libro, ¿verdad? Pero se llamaban pues la ciudad de Éfesos, tal como se encuentran las escrituras de papel. Aunque muchos ya no usan las escrituras de papel, vendrían a ser pues los 6 capítulos en 5 hojas, así que no es mucho para leer, mi hermano, y a leer se ha dicho para aprender, que ese es el objetivo, ¿verdad? Ahora vamos a coger un poquito. Esta es una nueva forma de poder recordar esos viejos tiempos cuando usabas tus escrituras de papel. Yo hace años que no uso escrituras de papel, hace añísimos.
Estoy hablando casi, yo habré usado escrituras de papel hasta el 98, más o menos. Ya a partir de ahí todo fue digital, ¿no? En la computadora, cosas por el estilo. ¿Cuál fue la razón para escribir esta carta de Pablo? Ya lo mencioné algo, pero vamos a ser más exhaustivos. Efesios describe a los conversos ahí como fuertemente gentiles, ¿no? La mayoría eran gentiles. Pablo había oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor hacia todos los santos. Su carta no aborda crisis, no había crisis en la iglesia, no fue ese el objetivo, fue el verdadero problema la falta de conversión total. Pablo reprendió todo el Evangelio a los efesios, mostrándoles las relaciones entre la salvación a través de Cristo y la necesidad de la iglesia, entre la herencia preterrenal de los santos y el deber estricto de las obras justas para la salvación, incluyendo pues la vivencia del Evangelio en el hogar. Ninguna carta del Nuevo Testamento relaciona tan bellamente las partes del Evangelio con el todo. O sea, no se une con el todo, ¿no? Cada esa parte normalmente. Pero el libro de Efesios lo relaciona con el todo. Generalmente se admite que Efesios es el libro más profundo del Nuevo Testamento. Para muchos, muchísimos eruditos en las Escrituras. Obviamente los que tienen más solamente la Biblia, no dentro de la iglesia, porque los eruditos dentro de la iglesia, pues los más profundos siempre van a lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, algunos libros, pero más el libro de Mormón. Para ellos, para nuestra iglesia, esos son los temas profundos. Pero para los eruditos que solamente tienen la Biblia, el libro de Efesios es el libro más profundo. Muchos consideran eso. Su visión del propósito de Dios se extiende de eternidad en eternidad. Los miembros de la iglesia restaurada encontrarán en esta carta una lista de características de la verdadera iglesia de Cristo. Es muy importante, mi amigo, si es que me sigues, has podido ver que es muy importante saber la verdadera iglesia de Cristo. Es vital. Si no lo sabes, estás en un gran dilema, mi amigo. Estás en un gran dilema. Ojalá que ganes un testimonio de ello, que ese es el objetivo. Quizás ningún otro libro del Nuevo Testamento contiene tantas doctrinas en este libro. En él encontramos referencia a la doctrina de la preordenación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la importancia de los apóstoles y profetas en la iglesia que existe, la idea de que existe una sola iglesia verdadera y unificada. Cuán importante es saber si existe una iglesia verdadera, pues, ¿no? Y la doctrina de que la organización de la iglesia es esencial. En esta carta encontramos algunas de las enseñanzas más sublimes sobre el papel de la familia y la importancia de una vida familiar adecuada que se encuentran en cualquier lugar de las Escrituras. 5 hojitas para leer, ahí están los 6 capítulos de Efesios, yo creo que sí lo puedes leer. Así que anímate, te invito a que lo puedas leer para que puedas obviamente seguir el curso y al final pues del año decir, he leído mis escrituras. Qué bonito, es bonito eso, saber, aprender. Ahora sí vamos a entrar en lo que es Efesios capítulo 1, así se ve la hoja, ahorita lo vamos a llenar, lo vamos a pintar un poquito para poder aprender. Recordando los viejos tiempos de cómo marcábamos nuestras escrituras, ¿verdad? Y cómo se volvía, pues ese papel se volvía todo amarillento a veces ya de tanto marcarlo. En fin, tiempos aquellos. Efesios capítulo 1, Pablo, haciendo un resumen del capítulo 1, Pablo escribió una epístola a los santos de Éfeso acerca de la preordenación de ellos para recibir el Evangelio. Escribió acerca de la última dispensación o la dispensación en la que ahora vivimos. Pablo enseñó que podemos llegar a conocer al Padre Celestial y a Jesucristo por medio de la revelación. Algo muy importante, la revelación. Los versículos del 1 al 8, Pablo enseña a los santos que fueron preordenados para recibir el Evangelio. Su intención era fortalecer a aquellos que ya eran miembros de la iglesia y ayudar a los recién conversos a progresar en su conocimiento espiritual y a permanecer fieles a sus convenios. ¿Cómo te puedo ayudar a permanecer fiel en la iglesia? Recordándote algo que no recordamos. Esa es la manera. Recordándote algo que no recordamos. En el versículo 3, nos dice lugares celestiales.
¿verdad? Eso dice el versículo 3. Lugares celestiales. Eso es lo que dice. Vamos a leer lo que dice el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué bueno, ¿no? Disfrutemos estos versículos al leerlo. En el versículo 4 vamos a leer lo siguiente. Y dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Wow. Dios había elegido a algunos antes de la fundación del mundo. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? A ver, veamos qué dice aquí. Los hijos de Dios fueron preordenados para recibir las bendiciones del Evangelio. El recibir esas bendiciones depende de nuestra fidelidad en esta vida. Esto se asocia a lo que dijo Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formases en el vientre, te conocí. ¿Recuerda? Una vez más lo voy a leer lo que dice en azul. Los hijos de Dios fueron preordenados para recibir las bendiciones del Evangelio. El recibir esas bendiciones depende de nuestra fidelidad en esta vida. ¿Tú te has puesto a pensar por qué yo conozco el Evangelio y por qué otros no conocen? Según las enseñanzas, es que, como dice aquí, los hijos de Dios fueron preordenados para recibir las bendiciones del Evangelio. Algo hicimos en la vida preterrenal, algo hicimos, por la cual se nos tuvo que enseñar el Evangelio. Algún mérito tenemos, no lo desaprovechemos. Ahora, esto se asocia, como lo repito, a lo que dijo Jeremías en capítulo 1, versículo 5, que dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Veamos un poco más de la preordenación para aprender. Para ello recurrimos al manual. El manual Leales a la Fe, una referencia del Evangelio, dice lo siguiente. En el mundo preterrenal de los espíritus, Dios designó a ciertos espíritus para que cumplieran misiones específicas durante la vida terrenal. A esto se le llama preordenación. La preordenación no garantiza, eso está en la diapositiva, la cual está en el manual, lo he puesto aquí para que lo podamos leer. La preordenación no garantiza que esas personas reciban ciertos llamamientos o responsabilidades. No garantiza, no hay una garantía a eso. Sino que esas oportunidades se reciben en esta vida como resultado de ejercer con rectitud el albedrío. Así como la preordenación fue el resultado de la rectitud en la existencia preterrenal, la doctrina de la preordenación se aplica a todos los miembros de la Iglesia, no solo al Salvador y a sus profetas. Antes de la creación de la tierra, a las mujeres fieles se les dieron ciertas responsabilidades y los varones fieles fueron preordenados a ciertos deberes del sacerdocio. Aunque no recuerdes en esa época, ciertamente acordaste cumplir importantes tareas al servicio de tu Padre, el Padre Celestial, ¿verdad? Al demostrar que eres digno de hacerlo, tendrás oportunidades de cumplir las asignaciones que allí hayas recibido. ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Usted lo está diciendo de usted? No, yo lo estoy leyendo tan igual como está en Leales a la Fe, que es un manual de la Iglesia, ¿no? Una referencia del Evangelio en el 2004, la página 147, 148. Ahí lo buscas, ahí lo vas a encontrar. Entonces, la preordenación no garantiza que esas personas, que todas las personas, reciban ciertos llamamientos o responsabilidades. No hay garantía. Hermanito, disculpa, hermano Omar, no me quedó muy claro, hermano. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Con ejemplos es mejor a veces aprender ahí, aprendemos mucho más. Un ejemplo y entiendo. A ver, nuestros padres nos mandan ir a la escuela.
En algunos países es obligatorio, por cierto. En otros no. ¿Por qué nos mandan a la escuela? Para aprender. ¿Aprender qué? A leer y escribir. Pero eso se aprende en 2 o 3 años. ¿Por qué vamos 11 años? ¿Qué es lo que dura la escuela? ¿Por qué se enseña que yendo a la escuela puedes aprender a leer y escribir y prepararte para poder recibir instrucción superior y poder ser un profesional y defenderte solo en la vida? Ok, todos van a la escuela y muchísimos terminan la escuela, pero no son profesionales y no mejora su condición económica. Entonces, ¿qué pasó? La educación escolar ayuda, pero no garantiza al 100%. ¿Por qué? Porque dependerá de uno. Lo mismo es en la preordenación. Todos hemos sido preordenados, pero al venir a la tierra ya depende de nosotros si seguimos la escuela de la vida preterrenal o no. Muchos eligen sí al Evangelio y muchos eligen que no al Evangelio. Ya depende de uno. En Efesios capítulo 1, del versículo del 9 al 12, vemos que Pablo habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso lo vemos en el versículo 10. Veamos lo que dice el versículo 10 que estamos marcando en las escrituras, recordando los viejos tiempos de cómo marcábamos las escrituras. ¿De acuerdo? Ahí para que podamos leerlo mucho mejor. Entonces, en el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Hermanito, ¿qué es dispensación? Vamos a ver, vamos a recordar. Ya lo olvidé, siempre hablan de la dispensación, pero ya lo olvidé. Muy bien. Una dispensación del Evangelio es un periodo de tiempo en el que el Señor tiene por lo menos un siervo autorizado sobre la tierra que posee el santo sacerdocio y las llaves. Ese siervo se llama profeta. Y que tiene el cometido divino de administrar el Evangelio a los habitantes de la tierra. Cuando eso ocurre, el Evangelio se revela nuevamente, de manera que la gente de esa dispensación no tenga que depender básicamente de las dispensaciones anteriores para conocer el plan de salvación. Ha existido muchas dispensaciones del Evangelio desde el principio. En la Biblia se sugiere por lo menos una dispensación relacionada con Adán, otra con Enoc, otra con Noé y así sucesivamente, con Abraham, Moisés y Jesús con sus apóstoles, en el meridiano de los tiempos. Y nosotros vivimos la última dispensación con el profeta restaurador llamado José Smith. Ahora, el versículo 10 habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta dispensación se refiere a la actual. Es la dispensación en la que vivimos actualmente. ¿A qué se refiere? A la restauración del Evangelio y a reunir todas las llaves, poderes y promesas que Dios ha revelado a sus hijos desde el comienzo del mundo, así como otro conocimiento que nunca se ha revelado antes. Por eso dice, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ves la diferencia ahora? Durante la dispensación, vemos lo que dice ahí el círculo en la diapositiva, durante la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se restaurarán todas las cosas de dispensaciones anteriores. Una vez más, durante la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se restaurarán todas las cosas de las dispensaciones anteriores. Es por eso que se han restaurado todas las cosas de las dispensaciones anteriores, porque nosotros vivimos ¿dónde? En la última ya. Ya estamos en la última, conocida como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esa es la dispensación que vivimos ahora. Ahora ha llegado el último día, la dispensación final, en la que la verdad, la luz y la rectitud deben de inundar la tierra. Esta es la dispensación final. ¿Cuál, hermano? La que vivimos, mi amigo. La actual, la que vivimos nosotros ahora.
Estamos viviendo la última dispensación, no va a haber más. Entonces, debemos inundar con mensajes del Evangelio al mundo. Tenemos que anunciar el Evangelio lo más que podamos. ¿Ves lo importante? En Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 23, Pablo enseña acerca del Santo Espíritu de la promesa. En el versículo 13 habla de la bendición que ellos habían recibido. Dar, eso es lo que significa que ellos habían recibido. En el versículo 13 lo vamos a poder leer. Vamos a ver qué dice este versículo. El versículo 13. En él esperasteis también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, habiendo creído, fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Fin del versículo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo testifica al Padre, que las ordenanzas salvadoras se han efectuado debidamente y que se han guardado los convenios relacionados con ellas. Es decir, el Espíritu Santo es nuestro testigo ante el Padre que estamos haciendo las cosas bien. Los versículos 17 y 18, ¿cómo podemos llegar a conocer al Padre Celestial? Nos dice y nos aconseja Pablo. Vamos a ver lo que dice. Por medio del Espíritu de revelación. Vamos a ver lo que dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por medio del espíritu de revelación. Eso es lo que dice. Por medio del espíritu de la revelación. Esa es la manera que tenemos que hacerlo. Ahora, en la diapositiva que he puesto, menciona los que tienen, ahí dice, los que tienen la luz y el conocimiento espirituales solo pueden encontrarlo por medio del poder del Espíritu Santo. Todos los que tienen la luz. Es decir, hermanito, ¿y qué es el espíritu de revelación? Haces muchas preguntas. Vamos a ver qué es el espíritu de revelación. Para ello, el elder es el apóstol. El apóstol, vamos a ver lo que nos dice aquí. La revelación es la comunicación de Dios con sus hijos en la tierra. Y es una de las grandes bendiciones relacionadas con el don y la compañía constante del Espíritu Santo. El profeta José Smith enseñó, el Espíritu Santo es un revelador y ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo sin recibir revelaciones. El Espíritu de revelación está al alcance de toda persona que, mediante la debida autoridad del sacerdocio, reciba las ordenanzas salvadoras del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo, y que actúe con fe para cumplir el mandato del sacerdocio que dice, recibe el Espíritu Santo. Eso nos habla del espíritu de revelación. ¿Quién lo dijo? El elder Bednar, apóstol de la iglesia, ¿verdad? Eso lo vemos en la Leona de mayo del 2011. Así que espero que estemos aprendiendo, porque hay mucha doctrina. Es bonito saber de cómo uno puede recibir el Espíritu, cómo uno puede conocer el Espíritu de la revelación también. Ahora vamos a entrar a Efesios capítulo 2. Pablo enseña en el capítulo 2 cómo la sangre de Jesucristo salva tanto a los judíos como a los gentiles. Y para ello vamos a ver a un lado a los gentiles y al otro lado a los judíos. Durante el ministerio de Pablo siempre se pudo ver esto, la separación entre gentiles y judíos. ¿Qué fue lo que pudo causar esa separación? Algunos judíos creían que, dado que eran israelitas de nacimiento y habían sido circuncidados, como ya lo he mencionado muchas veces, ellos eran más favorecidos por Dios y superiores a los conversos gentiles. Ahora,
Tanto los gentiles como los judíos estaban espiritualmente muertos o separados de Dios por causa de sus pecados. Así dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fin del versículo. Tenemos que saber que todos hemos estado en ese estado. Todos hemos estado muertos por los pecados que tenemos. Los judíos no eran superiores a los gentiles. No eran superiores solo por ser israelitas o descendientes de Abraham, o por ser descendientes de Moisés, o por haber recibido la ley mosaica. No, no eran superiores, y los gentiles no eran inferiores por no haber vivido en esas leyes. No era necesario ahora ser israelita o ser judío para ser salvo. Ahora había venido Cristo, y se tenía que ser cristiano y aceptar las leyes cristianas. No más circuncisión para salvación. Nada de sacrificios para salvación. Ahora el Señor pedía el sacrificio de nuestro corazón. Y lo pide hasta el día de hoy. Los versículos 4 al 6 dicen, así lo dicen, el Señor les había dado vida o los había vivificado, sacándolos de su muerte espiritual y su estado pecaminoso. Eso se llama nacer de nuevo espiritualmente. Y eso se logra a través de Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que habilitó a ambos grupos de santos, los gentiles y los judíos, para que llevaran a cabo ese cambio que menciona los versículos del 7 al 10? En el versículo 8, vamos a ver lo que dice. El versículo 8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a leer un poco más para aprender acerca de eso. Por gracia, por causa de la gracia de Jesucristo, todo el género humano puede ser salvo mediante la fe en Él. Por causa de la gracia de Jesucristo nos podemos salvar si tenemos fe. Pablo hizo hincapié en que no podemos ser salvos solo por nuestras obras, no importa cuán buenas sean estas. En el versículo 9 lo dice. Veamos lo que dice el versículo 9 que estamos leyendo y que está marcado de amarillo. No por obras, para que nadie se gloríe. Ante esta enemistad, Cristo dice que hizo algo. En el versículo 14, veamos qué dice el versículo 14. El versículo 14, que está marcado de rojo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribando la pared intermedia de separación. Jesús derribó la pared intermedia de separación entre nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. En el gran templo de Jerusalén, el templo propiamente dicho, estaba protegido de las influencias gentiles. Se erigió una barrera especial, y si un gentil pasaba más allá de ella, podía ser ejecutado. Los arqueólogos incluso han encontrado uno de los bloques de mármol de esta barrera con esta inscripción, que dice: ningún extranjero entre dentro de la barrera y el recinto que rodea el santuario. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo será la causa de que le sobrevenga la muerte. Así era la división que había entre judíos y gentiles. En el versículo 15 vemos lo siguiente, en la cual se está marcando. Y dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los dos, uno solo. Qué bonito, ¿verdad? Dice, siendo los dos un solo y nuevo hombre. ¿Cuál es la solución? A medida que venimos a Cristo y participamos de su gracia, podemos ser unificados con los santos de Dios. Veamos qué dice el versículo 19, la cual se acaba de marcar.
Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Un versículo muy bonito. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a otras personas a convertirse o volver a sentirse conciudadanos en la iglesia en lugar de extranjeros? ¿Qué quiere decir conciudadano? Es decir, igual. ¿Qué hacemos cuando alguien llega por primera vez a la iglesia? No es fácil. Llegar a un lugar por primera vez que no tengas la menor idea de lo que hace. No sé si les conté que la primera vez, ¿no? Creo que les he contado, la primera vez que yo fui a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue con una camiseta negra. Era un jovencito. Llegué temprano, fui en ropa sport, lo que se llama pues ropa sport juvenil. Esto es algo que no se entiende en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia no se entiende tampoco eso. En todo lugar donde vamos, la idea es sentarse delante. A lo que voy, que no se entiende. La idea, en todo lugar donde uno va, a un concierto, a una reunión importante, la idea es dónde sentarnos. ¿Atrás? ¿En medio? ¿Afuera? ¿Parado? ¿O adelante? ¿Cuáles son los asientos más caros? Adelante, ¿verdad? Entonces, pero en la iglesia de nosotros eso no lo entendemos. Siempre nos gusta sentarnos atrás, a los costados y lo más profundo. Mientras más lejos, mejor. Nadie, las bancas, en todos los lugares que he visitado, las bancas de adelante, las primeras bancas, siempre están vacías. No les gusta a la gente sentarse adelante. No sé por qué, pero bueno, costumbres. Ahora, yo cuando fui, pues obviamente tenía otra costumbre, no era costumbre la de ahora, sino otra costumbre. Por lo tanto, todos los asientos de adelante son los mejores. Para mí, yo fui y me senté adelante. Era el lugar donde para mí supuestamente era mejor y había llegado temprano. Pero como no sabía, me senté todavía en la banca donde se sientan los jovencitos que van a repartir la Santa Cena. Siempre en toda la iglesia donde se reparte la Santa Cena, la siguiente banca es de los jovencitos, ¿verdad? Del sacerdocio arónico. Y yo me senté ahí, pues en esa banca. Ningún jovencito había llegado, entonces yo estaba ahí sentadito. Yo estuve de negro, es decir, luego iban llegando los jovencitos, yo con mi camiseta negra, y en medio pues de los jovencitos con sus camisas blancas, ¿no? Alguien, dígame a ver la pregunta, ¿alguien se puede sentir así conciudadano, como dice Pablo? Me sentía extraño. Luego miré a los demás y pues y todos de blanco, ¿no? Y yo de negro. Era la oveja negra. Felizmente que no me sentí, de verdad les digo algo, no me sentí mal. No me avergoncé, más bien a mí me causó gracia. Yo soy una persona que me causa gracia muchas cosas a veces. Trato de ver la parte positiva y a mí me causó gracia que ellos estén de camisetas blancas con sus corbatitas. A mí me parecían chistositos. Pero llegar por primera vez eso a la iglesia no es fácil. Muchos no regresan. Muchos en su interior dicen, nunca más vuelvo. Hagamos nosotros que el resto se sienta pues conciudadano cuando llegue a la iglesia. Quizás se pregunten por qué no me sentí avergonzado, ¿verdad? Se están haciendo la pregunta. ¿Por qué no me sentí mal? Hermano, ¿y usted por qué no se sintió mal? A ver, ¿por qué no sintió vergüenza? Pero no sé si también yo les he contado, ya creo. Yo fui a la iglesia católica antes. Yo luego fui después de la iglesia católica, que fue la primera iglesia que asistía. Luego fui yo a los adventistas. Estuve un buen tiempo. Y luego yo también fui a los testigos de Jehová, que estuve otro buen tiempo. Y al final a la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque a la pregunta de repente que me quieren hacer es ¿por qué no me sentí vergüenza? ¿Por qué no me sentí mal? Porque en las otras congregaciones la gente va de ropa común. No hay camisa blanca especial, ¿verdad? Como distinción. Es por ello que a mí me pareció chistoso que los jovencitos vayan de ropa blanca. Y yo les pregunté por qué usaban. Es más bien si ellos me querían hacer sentir mal, ¿no? Mi propia iglesia, que ahora es, yo los hice sentir mal a ellos, porque yo les pregunté a ellos. Antes que ellos me pregunten a mí, yo les pregunté, ¿por qué usan camisa blanca?
Y sinceramente no supieron responderme. Hasta que la clase de los hombres jóvenes, luego pasé a la clase de los jóvenes, un jovencito le dijo al maestro que yo había preguntado eso y el maestro dijo que significaba que era un simbolismo de pureza, dijo el hermano, yo recuerdo claramente. Obviamente pues no me quedé callado y le respondí. Entonces, ¿por qué usan el saco, verdad, el traje, que es oscuro? Si significa pureza, entonces ¿por qué usan el saco, verdad? El traje oscuro. ¿O por qué usan la corbata que no es blanca? ¿Mm? Si tú quieres significar pureza, pues anda con corbata blanca también. ¿Y por qué las hermanas no usaban blusa blanca? ¿O es que ellas no son puras? Así como me escuchan que les estoy preguntando, así le dije al hermano, yo no sé por qué no me sacaron, creo. Para no salirme mucho del tema y que quede bien claro el uso de las camisas blancas, ¿verdad? Si tienes preguntas con respecto a eso, el manual 2, Administración de la Iglesia, es manual de la Iglesia, lo voy a leer, da la política oficial de usar camisas blancas para administrar la Santa Cena. ¿Correcto? Porque de repente estoy creando confusión y no es esa la idea, sino aclarar. ¿Qué dice con respecto a las camisas blancas el manual de la Iglesia? Lo que dice el manual es amén. O sea, ya no se puede discutir eso. Dice lo siguiente, voy a leerlo. Se recomiendan camisa blanca y corbata, ya que contribuyen a la dignidad de la ordenanza. Sin embargo, es punto, sin embargo, coma, no se deben considerar como un requisito obligatorio para que un poseedor del sacerdocio participe. ¿Cómo te quedó? Así dice el manual, mi amigo, fin de la cita. Aunque el blanco, ahora ya esto es comentario, aunque el blanco puede ser preferible para brindar y administrar la Santa Cena, no hay ninguna política o norma oficial de la Iglesia que obligue a los hombres en general a usar camisas blancas los domingos, por lo que se da la libertad para que los individuos, los jóvenes, las personas, desean por sí mismos a través de la dirección del Espíritu hacer lo que ellos creen que es apropiado. La sencillez es lo que nos debe caracterizar. Eso sí es importante. No la camisa blanca, la sencillez. Si puedes ir con camisa blanca, en buena hora. Si no, no te compliques la vida, mi hermano. Pero sí la sencillez. Volviendo al tema, los versículos del 20 al 22 hablan del fundamento de la iglesia. Veamos lo que dice, miren, los versículos del 20 al 22 hablan del fundamento de la iglesia. ¿Qué dicen los versículos 20 al 22? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este versículo, hablar de la estructura de la iglesia. En este versículo habla de la estructura de la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Y veamos lo que dice. La iglesia del Señor está fundamentada sobre apóstoles y profetas, con Jesucristo como principal piedra del ángulo. Siempre se habla en la iglesia acerca de la piedra del ángulo. Para entenderlo un poquito más, he puesto una foto donde podemos ver lo que es la fortaleza de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán. ¿Esto dónde queda? En el Cusco. ¿Dónde queda el Cusco? En Perú. La fortaleza de los incas. Es una fortaleza hecha de piedras. Inmensas, por cierto, estas piedras. Aquí se ven, pues en la foto se ve normal, pero es inmensas estas. Es inmenso. Podemos ver en el lado la piedra central, que es el fundamento. Es la piedra del ángulo que representa a Jesucristo. Y las demás piedras vienen a ser pues los profetas y apóstoles. Así está cimentada la iglesia. Ese es el orden. Esta piedra que ven acá, no sé si lo ven con el cursor, viene a representar a Jesucristo. Y las demás piedras, porque es la piedra, obviamente,
que es el fundamento, la piedra angular, el fundamento que viene a representar Jesucristo, y obviamente las demás piedras que están cimentadas a través de esta más grande, la central, vienen a ser los profetas y los apóstoles. Así es la organización de la iglesia, ese es el orden. Ahora, pasamos avanzando en el capítulo 3. En Efesios capítulo 3, Pablo expresa sus deseos para los santos efesios. Pablo empieza diciendo en el versículo 1 que es prisionero en Cristo. Vamos a ver cómo lo dice, que es prisionero en Cristo. Y eso lo dice en el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Fin del versículo. Pablo empieza diciendo en el versículo 1 que es prisionero. Durante su prisión romana, Pablo estaba bajo arresto domiciliario. En esos días, él tenía la libertad de andar por la casa bajo la supervisión de soldados, pero cada noche era encadenado con un soldado para asegurarse de que él no escapara antes de su juicio delante del César. Así vivía Pablo. ¿Te imaginas dormir encadenado con alguien? Fueron muchas noches. Esa es la vida de un apóstol del Señor. Pero él se miraba a sí mismo como un prisionero de Cristo Jesús. Él sabía que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno romano. Así que si él era un prisionero, él era prisionero de Jesús. Y en el versículo 3 recalca que es por la revelación que le fue revelado el misterio. Eso es lo que recalca el versículo 3. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fin del versículo. En el versículo 3 es donde se recalca que es por la revelación que él fue revelado el misterio. Pablo quería que ellos supieran, yo no estoy inventando esto, es lo que les está diciendo al pueblo de Éfeso. Esto no es invención mía, Dios me dio la revelación y yo solo soy su mensajero en cuanto a esta verdad. Es en sí sorprendente que Dios tomara a un hebreo de hebreos, un fariseo, un perseguidor de la iglesia, para que sea el líder principal del misterio. El misterio de la obra del Evangelio que reúne a judíos y gentiles en el mismo cuerpo. Ahí lo vemos a Pablo, obviamente, pues en la cárcel, y como él se consideraba, como dice en Efesios capítulo 3, versículo 1, prisionero de Cristo. Ahora pasamos al capítulo 4. En el capítulo 4 de Efesios vemos los versículos del 1 al 16. Pablo enseña la importancia de la iglesia de Jesucristo. Lo que analiza Pablo en estos versículos es cómo podemos saber lo que está bien y lo que está mal en un mundo de valores y creencias cambiantes. Es posible que Pablo se estuviera dirigiendo a nuevos miembros de la iglesia, es muy probable. Empecemos viendo el versículo 5 y veamos qué enseña Pablo sobre la iglesia y su doctrina. A ver qué dice el versículo 5. En el versículo 5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Eso es lo que dice el versículo 5. Pablo enseña que en esos tiempos, al igual que en los nuestros, solo hay una iglesia de Jesucristo verdadera sobre la tierra. Parece fácil quizás para nosotros porque conocemos la verdad, pero no lo es y no lo ha sido. No olvidemos que José Smith estaba confundido por la cantidad de iglesias y contradicciones que existían. Después de una larga investigación, el joven José no encontró respuestas entre los líderes en disputa, por lo que se dirigió a la arboleda él solo para buscar una respuesta con Dios. Es vital este versículo porque en el mundo actual son casi 7,000 millones de personas, no todos son cristianos, es decir, que creen en Jesucristo. De los cristianos, muchos no realizan el bautismo como lo hizo Cristo, es decir, por inmersión. Muchos practican el bautismo infantil, otros no tienen bautismo o no le dan importancia. Muchas iglesias o congregaciones han surgido por protestas. ¿Sabías que la iglesia por ejemplo, de Inglaterra se organizó porque el Papa se negó a conceder el divorcio al rey Enrique VIII? ¿Y qué hizo el rey? Pues fundó su propia iglesia.
Y es, y es la que tiene Inglaterra, ¿verdad? Conocida como la Iglesia Anglicana, donde el rey es el que manda. Pues es decir, ahora el rey actual, ¿quién es? Carlos III. El actual rey de Inglaterra es el que manda, pues, en la Iglesia en Inglaterra. Por otro lado, es bueno saber que fue el emperador Constantino, no los siervos del Señor, quienes hicieron del cristianismo la iglesia del Imperio Romano, es decir, la iglesia católica. Ese es casi su origen. Otros se juntaron para estudiar la Biblia y fundaron su organización, tal es el caso de los Testigos de Jehová, así fue el inicio de ellos. Entonces podemos ver que el versículo 5 sí aplica al decir Pablo, un Señor, una fe, un bautismo. Él no dice varios señores, no dice varias fes, no dice varios bautismos, dice un Señor, una fe, un bautismo. Y eso es lo que debe haber. Y eso es lo que debe haber y lo que debe haber en la actualidad, y la cual se predica en la iglesia de Jesucristo. Ahora, para evitar caer en esta confusión, el Señor ha dado algo. Veamos lo que dice el versículo, nada menos que el versículo 11, que la cual ahorita vamos a marcarlo en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Es los mismos títulos que hay en el día de hoy: profetas, apóstoles, evangelistas son los patriarcas, así dijo el profeta José Smith. Pastores, pues son nuestros pastores, que son los obispos o presidentes de rama o presidentes de estaca o de distrito. Los versículos 12 y 13 nos dice que el Señor ha llamado apóstoles, profetas y otros líderes de la iglesia para ayudar ¿en qué? ¿Para qué se llama eso? ¿Para que ayuden en qué? ¿Con qué propósito proporcionó el Señor apóstoles, profetas y otros líderes a su iglesia? Para perfeccionar a los santos. ¿Y cómo nos ayudan los líderes para perfeccionarnos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo te ayuda tu obispo para que tú seas mejor persona, para que te perfecciones? ¿Cómo te ayuda tu líder de estaca? ¿Cómo te ayudan las autoridades generales? ¿Te están ayudando o no? Eso tenemos que preguntarnos. Ese es el objetivo. Y a veces el líder se olvida de ello. El objetivo de un líder es poder ayudar a su membresía, a sus miembros, a su barrio, a su rama, a su estaca. ¿En qué? En poder venir a Cristo, en que se pueda perfeccionar la persona y pueda venir a Cristo. Ese es el objetivo. Los versículos 12 y 13 nos dice que el Señor ha llamado apóstoles y profetas y otros líderes de la iglesia para ayudar ¿en qué? A ver, ¿qué dice el versículo 12 y 13? Los versículos 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que dice. ¿Con qué propósito proporcionó el Señor apóstoles, profetas y otros líderes a su iglesia? Para perfeccionar a los santos. ¿Y cómo nos ayudan los líderes para perfeccionarnos? ¿Qué es lo que dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fin del versículo. Este es el título de la clase del día de hoy. ¿Cuál es la otra razón entonces que el Señor proporcionó líderes para los santos? Lo vemos en el versículo 14. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que dice el versículo 14, para protegerlos de las falsas doctrinas. ¿Para qué tenemos líderes en la iglesia, mi hermano? Para ayudarnos, para enseñarnos a no caer en las falsas doctrinas. Algo que estábamos dejando pasar es que debemos hacernos la pregunta, ¿y cuál es el objetivo que los líderes me enseñen? El versículo 13 lo dice.
¿Qué es lo que dice? El versículo 13. El versículo 13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no quedó claro, leamos algo más. Vamos a ver qué. Vamos a ver cómo el versículo 13 es nuestro tema central. Y vamos a leer algo que dijo el elder Bruce R. McConkie. El elder Bruce R. McConkie dijo lo siguiente: ¿qué significa llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? El elder Bruce R. McConkie del Coro de los 12 Apóstoles explicó que se refiere al estado de gloria y exaltación que disfruta Cristo mismo. Todo el plan de salvación está diseñado para permitir a los hombres llegar a ser como Dios. Aquellos que obtengan la perfección infinita serán como Cristo, y Él es como el Padre. La salvación consiste en la gloria, la autoridad, la majestad, el poder y el dominio que Jehová posee, y en ninguna otra cosa, y ningún ser puede poseerla sino Él mismo, o alguien como Él. Eso lo encuentras en su manual que él hizo o en sus libros, Doctrina del Nuevo Testamento, Comentario y Doctrina del Nuevo Testamento. 3 tomos, pero bueno, están en inglés, así que estás invitado también. No están traducidos, hay que traducirlo, no están traducidos oficialmente, me refiero. Avanzando, vemos en Efesios capítulo del 4 al 10, del 17 al 32, Pablo exhorta a los santos a despojarse del mal y llegar a ser nuevos por medio de Jesucristo. Pablo aconseja en los versículos 17 y 18. Vamos a ver qué es lo que aconseja en los versículos 17 y 18, diciendo: esto pues digo y testifico en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es lo que dice estos versículos. A veces tratamos de mostrar al mundo que no somos muy diferentes a ellos, y a veces no es del todo cierto, porque Pablo nos dice que no andemos como los gentiles. Qué bonitos versículos, de no andar más como los demás, no nos parezcamos a los demás en lo malo. También menciona la vanidad de su mente. ¿Por qué la vanidad? Porque en sus mentes están llenos de cosas que no llevan nada, que no llevan a nada. Por muy grande que sea nuestro deseo de compenetración, amistad y afecto, debemos preocuparnos más por estar alejados de la vida de Dios. Ser aceptado por Dios es más importante que ser aceptado por el mundo, ¿verdad? Cuando aumenta la iniquidad, también aumenta la desesperación y la alienación. Pablo también dijo que la ignorancia de las verdades eternas haría que los incrédulos estuvieran ajenos de la vida de Dios. No es de extrañar que nos desesperemos cuando pecamos, porque actuamos en contra de nuestros propios intereses y de quienes somos realmente. Así que Pablo fue directo a los nuevos conversos en el versículo, vamos a ver qué versículo, en el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22 que se ha marcado? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Siempre hay solución. Y para eso el versículo 24 nos dice, ¿qué nos dice el versículo 24? Vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios. ¿Qué significa vestidos del nuevo hombre? Volver a nacer espiritualmente y vivir diligentemente el Evangelio de Jesucristo cada día. Debemos saber que los discípulos de Jesucristo se despojan de sus anteriores costumbres pecaminosas y se visten de nuevos hábitos de rectitud. Le dice adiós a los antiguos placeres de diversión de los domingos, por ejemplo. ¿Qué ropa usabas antes de que te unas a la iglesia? ¿Y qué ropa usas ahora? Yo, por ejemplo, ya no puedo usar, pues yéndome a la iglesia, no puedo usar mi camiseta negra, ¿verdad? Tengo que ir de camisa. Así es la costumbre. ¿Cómo era tu hablar antes y cómo es ahora? ¿Te acuerdas cómo hablabas antes y cómo hablas ahora? Cuando nuestros corazones estaban rotos antes, ¿a quién o a dónde íbamos? Ahora, cuando nuestros corazones están rotos, ¿qué hacemos? Si ya vestimos del hombre nuevo, entonces oramos
y recurrimos a Dios y no al mundo? ¿O todavía vamos al mundo? Ojalá que así sea, mi hermano. Ojalá que nosotros estemos avanzando. En el versículo 26, vamos a ver lo que dice el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fin del versículo. En otras palabras, enojarse está bien. Mm, ah, mm, 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 mm. Esto es medio confuso, ¿verdad? Porque la ira es ceder a la influencia de Satanás, al entregar nuestro autocontrol. Si un hombre no controla su temperamento, es triste admitir que no tiene el control de sus pensamientos. Ahora, el presidente David McKay dijo una vez, un hombre que no puede controlar su temperamento, no es muy probable que controle sus pasiones. Y no importa cuáles sean sus pretensiones en religión, en la vida diaria se mueve muy cerca del plano animal. Bueno, las escrituras nos manda a ver la traducción de José Smith. Ese versículo lo traduce. ¿Y qué es lo que dice? José Smith lo corrigió en pregunta. ¿Podéis airaros y no pecar? Esto es lo mejor porque es una pregunta. Eso está en la parte inferior obviamente, de tus escrituras en papel. Luego nos aconseja en el versículo 31, vamos a ver lo que nos aconseja en el versículo 31, que está marcando de rosado y dice, quítense de vosotros toda amargura, y enojo e ira, y gritos, y maledicencia, y toda malicia. El nuevo hombre sabe cómo dejar ir su enojo, toda amargura. No va a tener enojo, no tendrá ira y menos gritos. Cuando guardamos ira en nuestro corazón, hacemos el trabajo del diablo, el trabajo del Satanás. Luego en el versículo 32 vamos a ver lo que sucede. El versículo 32 dice, sed benignos y misericordiosos, la cual se está pintando de amarillo. Lo voy a leer, dice, más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Grandes consejos que nos da Pablo, un hombre que sabía qué tenemos que hacer para llegar a Cristo. Un hombre que sabía qué tenemos que hacer para llegar a Cristo. Porque él ya había llegado. Era su testigo. En Efesios capítulo 5, los versículos del 1 al 20, Pablo enseña a los santos la manera de resistir las malas influencias. En el versículo 1 da la clave. Vamos a ver lo que dice en el versículo 1 del capítulo 5, la cual se está marcando. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. La idea es simple. Debemos hacer a Dios nuestro ejemplo y modelo. No podemos contentarnos al compararnos entre los hombres. Es mejor ser imitador de Dios. Los versículos del 1 al 7, como vimos en el capítulo 4 que el hombre tenía que vestirse de nuevo del nuevo hombre, Pablo aconseja qué hacer. En estos versículos, en estos 7 versículos que vamos a ver, Pablo nos aconseja qué hacer. Obviamente, el versículo 5 nos dice que los seguidores de Jesucristo no participan de las maldades del mundo. Y el versículo 5 nos habla acerca, veamos lo que dice el versículo 5 para leerlo, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Un poco duro. Habla de la vida eterna. ¿Y qué tenemos que saber entonces? Veamos lo que tenemos que saber de la vida eterna. ¿Qué más dijo Pablo acerca de la vida eterna? Que los seguidores de Jesucristo no participan de las maldades del mundo. Tenemos que andar como hijos de luz y para ello no debemos dejar de lado al Espíritu. Para ello no debemos dejar de lado al Espíritu. ¿Y por qué?
porque vamos a ver lo que dice. En nuestro camino hacia la vida eterna, la pureza debe ser nuestro objetivo constante. Eso es nuestra pureza. ¿Qué más dijo Pablo? Veamos el versículo 8. En el versículo 8, Pablo dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es lo que dice el versículo 8. Tenemos que andar como hijos de luz y para ello no debemos dejar de lado al Espíritu. Eso es lo que dice en el versículo 18, la cual se está marcando y lo estoy leyendo, que dice lo siguiente: y no os embraguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Versículo 18, fin del comentario. El ser llenos del Espíritu Santo no es un evento único del cual vivimos el resto de nuestros días. Para lograr esto tenemos que pedir ser llenos y recibirla por fe. Y eso es constantemente. Los versículos del 21 de capítulo 5 de Efesios, capítulo 5 del versículo 21 al capítulo 6 hasta el versículo 9, Pablo aconseja a los efesios en cuanto a sus relaciones familiares. En el versículo 21, veamos lo que nos dice. Nos dice lo siguiente: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Pablo aconseja a los efesios en cuanto a sus relaciones familiares. Para ello también debemos saber qué significa someter, porque ahí dice en el versículo 21, someteos. Someter significa aceptar una persona, la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Eso es lo que significa someter. Esta palabra es militar porque se habla donde hay rangos y tienes que respetar a los que tienen mayor rango. Sabemos que como persona, un sargento, quien es rango inferior, puede ser muy inteligente y más talentoso y una mejor persona que el general, pero él está bajo el rango del general. Él no está sometido al general, tanto por su persona, sino por lo que él está sometido al general por ser general. Entonces la idea de sumisión no tiene nada que ver con que alguien sea más inteligente o mejor, o más talentoso. El rango tiene que ver con orden y autoridad, no con valor y habilidad. En lo espiritual es lo mismo, tiene que ver con el orden designado por Dios. Pablo quiere decir que debemos de tomar esta actitud militar de estar bajo un rango y aplicarla a nuestros tratos diarios con los demás. Cuando un hombre se une a los militares, lo primero que hacen en el ejército es quitarle su individualidad. Ahora él es un miembro de una compañía o de un batallón. Ya no es un individuo. Cuando te unes al ejército estás firmando esencialmente tu derecho de decidir lo que quieres hacer con tu vida y tu tiempo. Un ejército está lleno de individuos, pero nunca pueden ser individualistas. Eso es lo primero que se le quita a un hombre cuando se une al ejército. Es decir, en el ejército no hay Rambos, pues. No, Rambos no existen. Rambo es una película, pero en la vida real no sucede, no es así. Entonces, en acción práctica, someterse los unos a los otros implica el seguir. Todos en línea, la idea de ser un equipo, no ser individualistas. En el fútbol pasa lo mismo. En Alemania no creen en las superestrellas. Les enseñan desde temprana edad a jugar en equipo, no a brillar solos. Es por eso que no ven a jugadores alemanes como estrellas individuales. Pero siempre son candidatos para ser los campeones del mundo. ¿Ves la diferencia? Ahora, aplicando lo que quiere Pablo, que sepamos es, debemos vernos como un equipo. Debemos alegrarnos por el éxito de los demás. Debemos vernos todos como una familia. Esto es muy difícil, pero poco a poco debemos tratar. Pensar en los demás. Los demás versículos habla de la pareja y de cómo tratarse. El resumen de Pablo es, uno puede ser superior a la pareja. Muy superior, pero también hay que someternos a la pareja. La esposa puede ser muy superior al esposo, pero tiene que someterse como esposa y también aplica al esposo esto. En la iglesia es lo mismo. Hay líderes que uno dice, ¿y por qué lo llamaron a él o a ella
Si yo soy mejor o ella es mejor o tal hermano es mejor, y lo es, nadie lo duda, pero tenemos que aprender a someternos. ¿Mm? Cuán importante, ¿verdad? Llegamos a un versículo muy conocido. ¿Cuál es ese versículo conocido? A ver, el versículo muy conocido es el versículo... Veamos el versículo muy conocido, el que se está marcando, el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y los dos serán una sola carne. Dejar el hombre a padre y a la madre para llegarse a su esposa. Esto también aplica a la mujer, dejar padre y madre para llegarse a su esposo. No puede ser. Tiene que haber una excepción. Mi madre es viuda, mi padre está enfermito, mis papitos necesitan ayuda, etcétera, etcétera. No dice eso, mi hermano, porque cada uno tiene que ver la mejor manera de cumplir. El versículo 31 dice, los dos serán una sola carne. Los dos. La Biblia celebra el sexo y su uso apropiado. Sí, mi hermano, así como lo has escuchado, la Biblia, las Escrituras celebran el sexo y su uso apropiado, presentándolo como algo creado y ordenado por Dios. El propósito es por dos razones. Dos. Primero, la propagación de la raza humana y para la expresión de esa clase de amor entre el hombre y la esposa que contribuye a la verdadera unidad. Este versículo para los países latinos cuesta muchísimo. Cuando una pareja une, normalmente recurren a los padres. Es decir, la nueva pareja va a vivir con los padres o con los suegros, porque supuestamente van a trabajar y van a ahorrar para comprar algo. ¿Es esto correcto? La costumbre americana de Estados Unidos, como saben, es diferente. Las nuevas parejas que se unen normalmente se van de casa. Obviamente que las economías de los países son diferentes. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? La iglesia no define esto y no se mete. ¿Escuchaste bien? Sí, mi amigo. ¿Tu obispo vive con sus papás? ¿Tu obispo vive con sus suegros? ¿Tu presidente está acá también? ¿Tu presidente de la sociedad de socorro también? ¿Todo tu barrio vive con sus padres? Te comento, la iglesia no define esto y no se mete o dice algo. Por cierto, ¿cómo lo va a decir si muchos líderes latinos viven todavía con sus padres? Obviamente que no lo van a decir. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿O qué debo hacer? Muy bien. Vienen los consejos. Solo son consejos y no mandamientos. Lo recalco bien. Una vez más, consejos. Solo son consejos y no mandamientos. Si vas a empezar una nueva vida de casado, es mejor que busques lo tuyo. Si ya estás casado y vives con padres o suegros, es mejor que busques lo tuyo, mi hermano. La vida hay que vivirla de esa manera. No será fácil, pero se puede. No será color de rosas, pero vas a ver que aprenderás a vivir y serás mejor persona. No le tengas miedo. Ten fe y el Señor te bendecirá. No lo dudes. Ejerce la fe. Emprende la nueva vida con tu esposa o esposo a solas. Ese es el consejo. Hace un tiempo, en una reunión entre amigos de la iglesia, hablábamos de los mensajes de los líderes, recordando viejos tiempos, tiempos que han pasado, recordando a líderes, y alguien hablaba de un líder que trabajaba para la iglesia y que era presidente de estaca y de los bonitos mensajes que daba. Hasta que un hermano dijo, a mí me encanta tal líder. Y yo lo conocía, ese líder. Yo que estaba ahí presente conocía a ese líder. Era un hermano que era soldador.
Era un obispo. El buen obispo se las buscaba. Vivía modestamente. Muchas veces lo veía sucio yo, por su trabajo, con las manos sucias. Muy alegre él, pero muy trabajador. En la conversación, el hermano que lo mencionó dijo que le gustaba a este obispo cuando daba sus mensajes, porque lo sentía más real, más auténtico. Alguien como yo, dijo, que él prefería eso. Yo quiero un hermano, dijo este hermano, yo quiero un hermano con problemas que me comparta su fe, su testimonio, sus mensajes, porque es como yo. Así dijo este hermano. Se parece a mí, pero que está mejorando, que se está esforzando. Esto a mí, cuando yo lo escuché, me dejó pensando, porque es verdad. Estos hermanos que trabajan y que se la buscan y que se enfrentan la vida, estos hermanos que inician su vida con su esposa quizás en una pequeña chocita, una casita pequeña, caída, quizás en lo más lejano, son los que debemos admirar. Hermano, tenemos una percepción errada, muy errada. Nosotros tenemos que admirar a los que empiezan de esa manera. Es un sacrificio de fe. Eso es la vida. Pongamos a prueba la fe, mi hermano. Yo recuerdo haber visitado a una familia que vivía en una habitación. Toda su casa era una habitación, pequeña. Una sola habitación. En esa habitación tenían su cocinita, 2 camas, cama camarote, donde dormían sus 2 hijos, y una cama matrimonial. Ahí. Eso era su casa. Entrabas, mirabas sus 2 camas, su cama camarote, donde dormían sus 2 hijos, y la cama de ellos, la cama matrimonial. Al costado había una pequeña mesita para poder comer, y ahí estaba su cocina. Todo se veía, todo. ¿Cómo la ves? Así se empieza la vida, mi hermano. ¿Te avergüenzas de ello? Esto es admirable. Admiremos a estas familias, porque empiezan y tienen fe. ¿Quién tiene más fe? ¿Esta familia que empieza así o una familia que se muda a la comodidad de la casa de sus padres o suegros? ¿A quién debemos admirar? Te ayudo. Yo admiro a los que tienen fe. A ellos admiro. Porque no es fácil. Pero tenemos que hacerlo. Efesios capítulo 6, el último capítulo, para terminar, sabiendo Pablo que muchos todavía están pasando saliva, ¿verdad? Y no pueden dejar de pensar que tenemos que apartarnos de los padres para iniciar una nueva vida o una nueva familia, Pablo dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 6 acerca de los padres. A ver, veamos, porque estabas incómodo de repente. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es honrar? Mostrar respeto. Respetemos a nuestros padres y consideración. Ojalá que nos peleemos entre hermanos para saber quién debe cuidar a nuestros padres. Ojalá que nos peleemos por decir eso, que nos peleemos para cuidarlos, para velar por ellos, y que no nos peleemos por tener que cuidarlos, porque son una carga. Un hermano, una vez hablando de honrar a los padres, dijo, mis hijos me honrarían en el futuro si tan solo ellos se valieran por ellos mismos. Con tan solo no me pidan, serían para mí una gran honra. Nada más, no pido nada más. Este es un buen consejo, sinceramente. Pero Pablo fue mucho más allá. También habló de cómo enseñar a los hijos. Eso dice el versículo 4. Veamos lo que dice el versículo 4, que se está marcando. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Puedes burlarte de ellos sin cesar,
puedes castigarlo duramente, puedes menospreciarlos de manera condescendiente. Cualesquiera que sean nuestras tensiones o frustraciones, no podemos darnos el lujo de desquitarnos con los niños. Educar y amonestar son palabras mucho más suaves que castigar y provocar. La crianza no es fácil, no hay manual, pero sí hay inspiración. Hace años, en una reunión sacramental, se sentaron varios jovencitos, juntos, y estaban pues haciendo un poquito de bulla, y no prestaban atención porque eran jóvenes. Yo estaba sentado en la siguiente banca de atrás. En eso, vino un papá de ellos y le jaló la oreja fuertemente, pero disimuladamente. Yo lo vi, porque estaba atrás. El jovencito se avergonzó, y el papá le dijo que se comportara bien, que no haga bulla. Pregunta, ¿está bien esa enseñanza? ¿Qué piensas? En una reunión del sacerdocio, un hermano llevó a su hijito pequeño, que era muy inquieto a la reunión, porque su esposa había salido y el niño no podía quedarse solo en casa. El niño se sentó atrás, en una carpeta, que el sistema educativo había comprado para sus clases. Las carpetas estaban nuevecitas. Este niño, con un lapicero, mientras nosotros estábamos en la reunión, las rayó con lapicero. Luego el padre se dio cuenta y trató de borrar lo que había hecho el niño. Era imposible de borrarlo, por más que trató el padre. No lo hizo, y esa carpeta nueva comprada por la iglesia se malogró. Luego terminó la reunión y el padre con el niño se fueron. El padre solo le dijo al niño, no debiste hacerlo. ¿Está bien esa enseñanza? Pregunta. ¿Qué piensas? Es difícil ser padre, ¿verdad? Es difícil enseñar a los hijos. Solo recuerda que si no le enseñas correctamente, el mundo lo hará y quizás ya no estés para enseñarle. El mundo no tendrá la manera o forma o paciencia que tú tienes. Tú decide quién enseñará a tus hijos, o tú o el mundo. Un joven se fue a trabajar y no soportó el trabajo porque le gritaron. A mí nadie me grita, le dijo a su jefe. Ni mis padres me gritan. El jefe mirándolo le dijo, qué gran daño te han hecho, muchacho. Qué gran daño te han hecho. ¿Y si quieren saber algo? Yo soy hijo único, criado por una madre viuda. Y déjenme decirles que sí, mi amigo, he recibido mucho castigo también. Obvio para mi corrección. Quizás fue exagerado o no, pero para lo que mi madre era lo mejor. Era lo que mi madre sabía. Nosotros busquemos la inspiración para la crianza de nuestros hijos. Es lo mejor. Es lo mejor. En Efesios, del capítulo 6, del versículo 10 al 24, Pablo aconseja a los santos que se vistan de toda la armadura de Dios. ¿Cómo criar a los hijos? Pablo aconseja que nos vistamos de toda la armadura de Dios porque aconsejaría eso entonces Pablo. Veamos lo que dice en el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fin del versículo 11. Luchamos contra los males que nos rodean. Por ejemplo, la pornografía, el aborto, el tabaco, el alcohol, drogas. ¿Nosotros tenemos el coraje de defender nuestras convicciones? Examinemos nuestra armadura. ¿Hay algún lugar sin vigilancia o desprotección? Hermanos, pero entonces nos defenderemos porque tendremos que pelear. Así es, mi amigo. Pero déjame decirte lo que dice el versículo 12. ¿Qué es lo que dice el versículo 12 que se acaba de marcar? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Fin del versículo 12. Nótese cuidadosamente que la declaración del apóstol Pablo implica que nuestra contienda más mortífera en la vida no es
con enemigos humanos, que pueden venir con armas, tanques del ejército o aviones bombarderos para destruirnos, sino que nuestra lucha eterna es con enemigos que atacan desde fuera de la oscuridad y no puede ser percibido por los sentidos humanos. Para poder resistir, hagamos lo que dice el versículo 14 o 13, perdón. En el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso es lo que dice el versículo. Además, veamos lo que nos aconseja en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. La verdad debe ser la sustancia con la que se formará el cinto que rodea nuestros lomos, si queréis salvaguardar vuestra virtud y fuerza vital. Para vestirnos mejor de la armadura de Dios, lo podemos hacer por medio del estudio, de la oración, del ayuno, la determinación de servir a Dios y guardar sus mandamientos. Llegamos al final, mi amigo. La carta de Pablo a los Efesios es diferente en comparación a muchas de las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que él escribió, ¿verdad? Muy diferente. Como los romanos, el libro de Efesios no fue escrita tanto como para hablar de problemas de una iglesia en particular. Más que eso, fue escrita para explicar algunos de los grandes temas y doctrinas del cristianismo. Vamos a hacer un resumen para terminar. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dijeron o dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fin del versículo. La operación de la gracia es un concepto importante de entender. La gracia es el don de Dios dado a quienes ejercen una fe verdadera. No se gana con buenas obras. La gracia es para todos. Dios no debe nada a nadie. No puedes ganarte el camino hacia el reino celestial porque todos somos siervos inútiles, sin importar lo duro que trabajemos. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no importa cuántas veces vayamos a la iglesia o cuántas visitas de orientación familiar hagamos. Eso es lo que Pablo estaba enseñando cuando escribió, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fin del versículo. Así que cuando te diga, mira, yo hice 50 visitas de orientación familiar y tú recién hiciste 2 o 3, no quiere decir que él va a ser salvo. El salvo es por gracia de Dios cuando ejercemos nuestra fe. Eso no indica que no vas a hacer visitas tampoco, porque hay mérito también en que se hacen más visitas, hay más trabajo. La idea es que nosotros hagamos la mayoría de visitas, que podamos hacerlas. Todo lo que hagamos en esta vida quizás llegues a ascender al 1% de toda la salvación, o quizás menos del 1% del precio de la salvación. El resto del costo lo paga el Salvador. Entonces no hago nada. Un momento. Él paga el precio por nosotros cuando nuestra fe y nuestras obras demuestran nuestra devoción hacia Él. Esto es lo que significa ser salvo por gracia. Pero simplemente no hay suficientes visitas de orientación familiar que hacer ni reuniones a las que asistir para salvarme de los males del pecado. Tal requiere la intervención de un Dios. El elder Bruce R. McConkie dijo, la salvación no surge por las obras de los hombres, viene debido a Cristo y su expiación. Fin del comentario. Ahora, quizás muchos estén pensando que no es justo, pero no es justo que mientras yo voy los domingos a la iglesia, mi vecino se vaya a divertir a la playa o de campamento ese día con su familia. Eso no sería justo para que los dos recibamos el mismo premio. En primer lugar, no pienses que te vas a ganar la salvación por méritos propios. No es así, mi amigo. Haz todo lo que puedas hacer para tu salvación y deja que la gracia de Dios actúe y va a actuar para ayudarnos. El Señor es sabio y dará a todos conforme a su amor y bondad. En el versículo 19 del capítulo 2 de Efesios dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Fin del versículo.
Ser conciudadano de los santos tiene un gran significado. Todos pueden recibir esa ciudadanía a través de la ordenanza del bautismo si se arrepienten y se preparan. Y al lugar que vayamos habrá una iglesia y podremos sentir el amor de hermanos. Podremos sentir la hermandad. Pero también es bueno decir que muchos se han apartado porque no fueron verdaderamente bienvenidos. Algunos han sido ignorados por otros miembros. Ese no es el espíritu del Evangelio, no es la forma de promover la actividad de la Iglesia. El presidente Kimball, Spencer W. Kimball, en una encuesta realizada por el elder Benson, hace años por cierto, el 46% de los que se alejaron de la Iglesia lo hicieron en los primeros 3 meses del bautismo. No tuvieron compañerismo y no fueron hechos por parte del cuerpo entero. Cuando bautizamos a alguien, es un crimen dejar que se deslice lentamente fuera de la iglesia y fuera del Evangelio debido a la falta del compañerismo. El compañerismo es una responsabilidad importante. Deberíamos poder comunicarnos con todos los que entran a la iglesia. Eso dijo el presidente Kimball, fin de su comentario. El presidente Monson, ¿qué dijo con respecto a eso? En la antigua ciudad de Roma se presenció un visible y tierno acto de compañerismo. Hace algunos años la hermana Monson y yo nos reunimos allí con más de 500 miembros en una conferencia de distrito. El presidente en ese momento era Leopoldo Larcher, un maravilloso italiano. Durante esa reunión noté que entre la multitud había muchos que llevaban un clavel blanco. Le dije a Leopoldo, ¿cuál es el significado del clavel blanco? Él dijo, esos son miembros nuevos. Proporcionamos un clavel blanco a cada miembro que ha sido bautizado desde nuestra última conferencia de distrito. Entonces todos los miembros y los misioneros saben que estas personas deben tener compañerismo específicamente. Vi cómo abrazaban, saludaban y hablaban a esos nuevos miembros. Ya no eran extraños ni extranjeros, eran conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso lo dijo en la revista Leona en el año 97, en el mes de mayo o junio más o menos. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fin del versículo. Han pasado más de 190 años desde que se organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué la Iglesia continúa floreciendo y creciendo tan dramáticamente? ¿Qué la distingue de todas las demás iglesias? Y nosotros creemos que podemos responder las preguntas más correctamente que cualquiera otra congregación o otra persona de otra congregación. Varias características son peculiares de nuestra fe. ¿Y cuáles son? Incluyen, por ejemplo, la organización misma de la iglesia, con los profetas y apóstoles, quienes Pablo dijo que son el fundamento de la iglesia. Ese es el secreto, tener a profetas y apóstoles. Luego, avanzando, vimos en Efesios capítulo 4, el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Fin del versículo. Muchas veces testificamos que estamos en la única iglesia verdadera, que existe una sola iglesia. No lo hacemos por presuntuosos, sino porque así dice el versículo 5 de Efesios, que existe un Señor, una fe, un bautismo. De que existe una iglesia, existe. Que la gente no lo quiera aceptar es decisión de las personas, pero de que existe, existe. Ya queda en cada uno averiguarlo. No tengas miedo, mi hermano. Se te invita, siempre la iglesia nos invita a arrodillarnos y preguntarle a Dios si estamos en la iglesia verdadera. Que nuestra fe no falte. Luego termina diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Fin del versículo. La iglesia es para el perfeccionamiento de los santos, no es una casa de reposo bien provista para los ya perfeccionados. Asisten los que desean perfeccionarse, es decir, no somos perfectos, pero queremos serlo, y poco a poco asistimos para entrar en ese proceso para mejorar, para cambiar. Algunos lo hacen inmediatamente y otros nos toma muchísimo tiempo. Y quizás toda la vida. Pero esto no es una carrera de quien llega más rápido, sino que es una carrera de perseverar. En Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, no andéis como los otros gentiles. Fin del versículo. Como cristianos, el resumen es que como cristianos tenemos una manera apropiada y un lugar por el cual andamos. Es como si Jesús nos diera la vuelta y nos pusiera en la dirección correcta. Y ahora debemos de andar y progresar en esa dirección. Mi hermano, en esta clase te voy a felicitar.
Siempre a veces escuchamos que nos falta en esto o nos falta en aquello, pero también es bueno recibir halagos o felicitaciones, porque a pesar que no haces mucho, quizás haces algo por lo menos. Poquito a poquito has avanzado y estás avanzando. Quizás no leas mucho, mi hermano. Quizás no leas mucho las escrituras y a la vez, una vez a la semana, pero ya es algo. Otras personas no lo hacen. Quizás tú asistas de vez en cuando, pero ya es algo. Otros no asisten nunca. No te sientas mal por tu progreso. Poco a poco iremos mejorando. Por eso puse la imagen donde se ve a un hombre de rojo en la diapositiva, un hombre de rojo salir de la línea donde todos avanzan. No debemos andar como los otros gentiles. Yo soy diferente, tienes que decir. Mi hermano, que tengas una hermosa semana. Gracias por acompañarme. Gracias por haber aprendido un poquito más. Que ese poquito más te inspire para que tú puedas ganar tu propio testimonio, tu propia fe, tu propio testimonio de que estás en la iglesia verdadera. Yo sé que Cristo vive y te lo comparto y espero que me acompañes cada semana. Muchas gracias por acompañarme, mi hermano.